El mapa congelado. Un frente frío inmenso se extendió desde Canadá hasta Florida, inmovilizando la infraestructura de una superpotencia bajo el hielo. Este fenómeno, una combinación atmosférica perfecta, surgió cuando el aire ártico chocó violentamente con masas cálidas del Golfo, intensificando un sistema de baja presión con rapidez extrema. Ciudades de clima templado sufrieron una estampa apocalíptica. Fallos eléctricos, carreteras intransitables y millones de personas aisladas sin preparación previa ante la fuerza devastadora de la naturaleza. Si te apasiona descubrir la realidad detrás de las catástrofes más impactantes de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este relato profundo y revelador. La parálisis no tardó en extenderse a todos los niveles. Aeropuertos internacionales, que solían ser el centro neurálgico de la conectividad, cerraron sus operaciones al verse cubiertos por acumulaciones de nieve que superaban todos los registros históricos. Los servicios de emergencia, desbordados por miles de llamadas simultáneas, intentaban responder a una crisis que golpeaba múltiples frentes al mismo tiempo. Personas atrapadas en sus vehículos en medio de ventiscas, techos que cedían ante el peso insoportable de la nieve acumulada y miles de hogares sumidos en una oscuridad total por la caída del tendido eléctrico. Lo que convirtió a este evento en un hito de la historia moderna fue precisamente su alcance geográfico. No se trataba de una tormenta local, sino de un evento que afectó a más de la mitad de la población del país de manera simultánea. La gente vio cómo sus rutinas desaparecían bajo metros de nieve, obligando a los ciudadanos a una convivencia forzada y precaria, mientras los sistemas de suministro de alimentos y combustible colapsaban ante la imposibilidad de movimiento. Fue una demostración de fuerza de la naturaleza que obligó a replantear la resiliencia de las grandes metrópolis ante eventos climáticos que, hasta ese momento, se consideraban simples episodios aislados. El impacto emocional de aquellos días dejó una huella imborrable en quienes vivieron el encierro obligado por la tormenta. La sensación de vulnerabilidad fue compartida, uniendo a comunidades enteras en una lucha por mantener el calor y la supervivencia básica frente a un termómetro que descendía a niveles críticos. Este episodio no solo alteró la vida de millones de personas en 1993, sino que sirvió como un aviso contundente sobre la fragilidad de nuestra civilización moderna ante una naturaleza que, cuando decide mostrar su lado más gélido, puede doblegar incluso a las estructuras más robustas que hemos construido. La magnitud del desastre superó todas las proyecciones de los servicios meteorológicos, que se vieron obligados a emitir alertas que abarcaban una franja sin precedentes del territorio nacional. La red de transporte terrestre sufrió un colapso total. Miles de camiones de carga quedaron varados en carreteras interestatales, provocando una interrupción severa en la cadena de suministro de alimentos y combustible. En muchas comunidades, el desabastecimiento de productos básicos comenzó a sentirse a las pocas horas de iniciada la nevada, mientras que el combustible para los sistemas de calefacción se agotaba rápidamente, dejando a las familias en un estado de desprotección extrema frente a las temperaturas que descendían a niveles peligrosos. Las ciudades que fueron el epicentro del choque térmico experimentaron cortes de energía eléctrica que duraron varios días. El peso del hielo acumulado sobre los cables del tendido eléctrico provocó que los postes se desplomaran como piezas de dominó en vastas extensiones rurales y urbanas. Sin calefacción y sin luz, la supervivencia dependió del ingenio y la solidaridad vecinal, pero incluso esas alternativas se vieron limitadas por la imposibilidad de salir a las calles. La nieve, que en otros contextos podría haber sido una molestia menor, se convirtió en una barrera infranqueable que separó barrios enteros, impidiendo el paso de los vehículos de emergencia y de los equipos de limpieza. La situación en los centros de salud fue igual de alarmante. Los hospitales, que dependían de un suministro constante de energía para operar, tuvieron que activar sus plantas de emergencia para mantener funcionando los sistemas de soporte vital, enfrentando el desafío adicional de que los equipos médicos no podían llegar a sus turnos debido al estado de las vías. El personal sanitario tuvo que realizar turnos heroicos, trabajando durante jornadas extendidas bajo condiciones de privación de sueño y recursos limitados. Aquella crisis demostró que la infraestructura crítica, diseñada bajo parámetros de normalidad climática, carecía de la flexibilidad necesaria para absorber un impacto de tal magnitud. En los estados costeros del sur, donde la nieve era un fenómeno casi mítico, el impacto fue psicológico además de material. Las estructuras habitacionales que no contaban con aislamientos térmicos diseñados para el frío extremo sufrieron daños estructurales por la congelación de tuberías y la acumulación de peso en los techos.
El caos se apoderó de las calles. Ver palmeras cubiertas de nieve y playas bajo un manto blanco fue una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva del país como el símbolo definitivo de que la naturaleza no entiende de fronteras geográficas ni de zonas climáticas preestablecidas. Este evento forzó a las autoridades a replantear por completo los protocolos de gestión de emergencias a nivel nacional. La falta de comunicación coordinada entre los distintos niveles de gobierno fue uno de los puntos débiles más señalados en los informes posteriores a la tormenta. La necesidad de contar con sistemas de respuesta rápida que pudieran movilizar recursos desde zonas no afectadas hacia las áreas devastadas se convirtió en una prioridad absoluta. La lección de 1993 fue clara. La seguridad de una población entera no puede depender de la probabilidad histórica, sino de la preparación ante lo impensable. La información es poder y la prevención es la clave para evitar futuras tragedias. Si quieres apoyar nuestro trabajo de investigación y seguir profundizando en la realidad de los desastres que marcaron nuestra era, suscríbete, dale me gusta a este contenido y compártelo con alguien que necesite conocer estos hechos. Más allá de la parálisis logística, el evento de 1993 dejó al descubierto una vulnerabilidad social que la sociedad estadounidense no había querido reconocer. La brecha entre quienes tenían acceso a sistemas de calefacción modernos y hogares resistentes al clima extremo frente a aquellos que vivían en viviendas precarias se hizo evidente durante las jornadas de aislamiento. La falta de un plan de contingencia específico para las poblaciones más vulnerables resultó en situaciones de riesgo severo, donde personas mayores y familias con escasos recursos quedaron sin suministros básicos ni fuentes de calor durante días, siendo a menudo las últimas en recibir asistencia de los equipos de rescate. La desinformación inicial y la incredulidad de la población jugaron un papel crucial en la magnitud de la tragedia humana. Muchas personas, confiadas en los pronósticos que inicialmente subestimaron la intensidad del sistema, no tomaron las medidas preventivas necesarias hasta que fue demasiado tarde. Cuando la realidad del frío extremo se hizo presente, la capacidad de respuesta individual ya estaba anulada por la intensidad de la ventisca. Esta falta de percepción del riesgo, que puede parecer trivial en condiciones normales, se tradujo en cientos de fallecimientos por hipotermia, ataques cardíacos derivados del esfuerzo por retirar nieve y accidentes viales provocados por la nula visibilidad. La economía nacional también recibió un impacto severo que se sintió mucho después de que el hielo comenzara a derretirse. Las pérdidas económicas acumuladas por la interrupción de la cadena de suministro, los daños a las infraestructuras de transporte y la paralización total del comercio minorista ascendieron a cifras récord. Este evento demostró que, en una economía altamente integrada y dependiente del movimiento constante de bienes, un sistema meteorológico imprevisto puede causar un efecto dominó que desestabiliza mercados y empresas en todo el continente. El costo de la reconstrucción y la reparación de los servicios públicos obligó a una revisión de los presupuestos estatales que perduró durante años. El impacto sobre el medio ambiente y la fauna local fue otro aspecto dramático y, a menudo, subestimado. Las temperaturas árticas, que se mantuvieron muy por debajo del punto de congelación durante periodos prolongados, afectaron ecosistemas que no estaban adaptados para soportar tal rigurosidad. La pérdida de vegetación, el estrés térmico en especies animales y la alteración de los ciclos naturales en el sur del país fueron consecuencias que tardaron tiempo en revertirse. La naturaleza envió un mensaje claro. Cuando el equilibrio climático se rompe a escalas tan grandes, todos los seres vivos, sin distinción de especie o hábitat, se ven forzados a una lucha por la supervivencia para la que muchos no están preparados. Por último, el episodio de 1993 fue el catalizador que impulsó la modernización de los sistemas de predicción meteorológica. Tras el desastre, se destinaron recursos masivos para mejorar la precisión de los satélites y los modelos numéricos de predicción. Se comprendió que, en un mundo donde el clima es cada vez más errático, contar con una ventaja de pocas horas puede ser la diferencia entre una molestia y una catástrofe nacional. Aquel invierno no solo cambió el paisaje blanco que cubrió la nación, sino que transformó la forma en que el mundo observa y reacciona ante las señales que provienen de la atmósfera. El deshielo que siguió a la tormenta no trajo consigo una calma inmediata, sino un nuevo conjunto de desafíos que marcaron el final de una era en la gestión de desastres climáticos. A medida que las temperaturas comenzaron a ascender, el agua resultante del derretimiento masivo de nieve creó inundaciones repentinas en diversas cuencas fluviales, complicando aún más la recuperación de las zonas que apenas empezaban a salir de su aislamiento.
La infraestructura, ya debilitada por el frío extremo y el peso del hielo, tuvo que soportar ahora la presión de torrentes que buscaron salida hacia los sistemas de drenaje que, en muchos casos, seguían obstruidos por escombros y restos de nieve endurecida. Este periodo de transición fue un recordatorio contundente de que, en la dinámica de la naturaleza, el peligro no termina cuando la tormenta se aleja, sino que se transforma en nuevas amenazas que requieren una vigilancia constante y una capacidad de adaptación sumamente flexible. La reconstrucción no fue solo un proceso técnico de reparación de cables, carreteras y edificios, sino una reconfiguración completa de la mentalidad ciudadana y gubernamental. Se iniciaron debates profundos en los pasillos legislativos sobre el costo de la infraestructura resiliente, cuestionando si era financieramente sostenible preparar a toda una nación para un evento de escala centenaria. Sin embargo, la conclusión a la que llegaron los expertos fue unánime. El costo de la inacción ante la fragilidad de nuestras ciudades frente al clima es infinitamente superior al costo de una inversión preventiva constante. La tormenta de 1993 se convirtió en el punto de referencia, el espejo donde cada estado empezó a medir su propia preparación. Los planes de contingencia, que antes eran documentos olvidados en archivos polvorientos, pasaron a ser ejercicios anuales obligatorios con protocolos claros de actuación, coordinación entre agencias y una comunicación más transparente hacia la ciudadanía. En el ámbito científico, el evento funcionó como un laboratorio de aprendizaje que aceleró la tecnología de monitoreo meteorológico a pasos agigantados. La inversión en estaciones de seguimiento terrestre y en tecnología de sensores satelitales permitió a los meteorólogos, años después, identificar patrones de formación de tormentas que antes pasaban desapercibidos bajo el ruido de los datos climáticos. Se comprendió que el sistema atmosférico es un organismo vivo, con interconexiones entre el Atlántico, el Golfo de México y el aire ártico que pueden generar en cualquier momento una sinergia letal. Esta nueva comprensión no solo salvó vidas en eventos posteriores, sino que cambió la cultura de prevención. Hoy, una alerta temprana de tormenta invernal es tomada con la seriedad debida, integrando a todas las capas de la sociedad en una red de protección mutua, que antes simplemente no existía. La memoria colectiva de los ciudadanos también fue transformada. Aquellos que vivieron el encierro, el silencio de las ciudades paralizadas y la lucha por obtener suministros básicos, transmitieron a las nuevas generaciones una lección de humildad ante el poder del planeta. Si este relato te ha ayudado a comprender mejor la magnitud de lo ocurrido, apoya este contenido con un gran me gusta, suscríbete para estar al tanto de futuros análisis y comparte este mensaje para que la memoria de estos eventos no se pierda. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos explorando los hechos que definieron nuestra era.